Bueno, seguimos en este viaje a la tierra prometida y ya estamos en Éxodo capítulo 20. Y en nuestro sermón pasado vimos todo lo que ocurrió en Éxodo capítulo 19, vimos cómo el Señor convoca al pueblo de Israel a santificarse porque el Señor le iba a dar su ley. Y ahora quiero leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la parte 2, hermanos, del sermón Israel en Sinaí. Y hoy día no me voy a enfocar en revisar mandamiento por mandamiento, qué significan los mandamientos, ni nada de eso, sino que quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, porque recuerden, hermanos, que lo que está pasando acá en Éxodo capítulo 20 es un evento único e irrepetible en la historia de la redención. Dios está dando su ley a su pueblo, Dios está dando sus mandamientos a su pueblo, y es por eso que vemos ahí en el capítulo 19 de Éxodo cómo el Señor prepara este momento y cómo el Señor preparó a su pueblo durante todos los capítulos anteriores de Éxodo para que ellos recibieran su ley. Y aquí en Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 29, vamos a leer, y dice así: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y aquí el versículo 18 conecta lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 20 y en Éxodo 19. Porque dice:
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Recuerden, hermanos, que el Dios Santo, 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 estaba dando su ley a su pueblo y no la estaba entregando así, de forma sencilla como yo le estoy hablando ahora, sino que el Señor estaba haciendo temblar ese monte, habían sonido de trompeta sonando, el monte ardía en fuego, había oscuridad, había tinieblas, había tempestad, y la gente estaba aterrorizada. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El mismo Moisés, que era el mediador del antiguo pacto, que era el mediador que se ponía entre el pueblo y Dios, era tanta la santidad, hermanos, que él decía, estoy espantado y temblando. Y aquí el versículo 22 nos habla a nosotros, porque nosotros no nos hemos acercado a ese monte, sino que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte, pero nos hemos acercado a Jesús. Nos hemos acercado al mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a su sangre. Y aquí en el versículo 25 comienza el Señor a exhortar a nuestras vidas y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El pueblo, hermanos, que estaba al pie del monte Sinaí, estaba aterrorizado. No estaba aterrorizado por el terremoto, no estaba aterrorizado por un hombre que estaba hablando, por un hombre que les iba a hacer daño, no estaba aterrorizado por los amalecitas, no estaba aterrorizado por una peste que les venía, sino que el pueblo estaba aterrorizado por la santidad de Dios. Y una de las cosas que hablamos, hermanos, en nuestro sermón pasado, es que muchas veces nosotros en este tiempo, en esta sociedad posmoderna, hemos perdido el sentido de la santidad de Dios. Hemos perdido la noción y el conocimiento muchas veces de que nuestro Dios es santo. Y de que por ende nadie se puede acercar a Él. Nadie puede llegar a Él si es que Él no lo trae. Es por eso, hermanos, que nosotros no nos hemos acercado al monte, sino que nos hemos acercado a Jesús. Y ahora yo les pregunto, ¿eso significa que Dios baja su estándar para nosotros? ¿Significa que el Dios que hizo temblar el monte ya no es santo, santo, santo? Sigue siendo santo, ¿cierto?
Y ahora quiero llevarte a que volvamos a Éxodo capítulo 20. Y fíjense lo que la Escritura nos dice. Todo el pueblo, en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hermanos, cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios realmente habla a nuestras vidas, es para morirse, por así decirlo. Muchas veces el Señor nos habla tan fuerte, hermanos, que hay que decirle al Señor, Señor, tranquilo, porque si me sigues hablando así me vas a matar. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este es el contexto, hermanos, en el cual el Señor le está dando su ley a su pueblo. Y Moisés le estaba diciendo, no teman, no teman. Porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El Señor manifestó su gloria, mostró su gloria al pueblo para probarlos, para que su temor estuviera delante de ellos, para que no pecaran contra el Señor. Dice entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando el Señor, hermanos, se acerca a nosotros, cuando el Señor viene a nosotros y cuando el Señor nos prueba, cuando el Señor nos muestra su gloria a través de su palabra, a través de las luchas, de las dificultades, es para que su temor esté en nuestros corazones. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y fíjense lo que el Señor les enfatiza. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás para él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿A quién de ustedes les gusta que le estén repitiendo las mismas cosas todo el rato? A mí no me gusta. Que te estén diciendo lo que tienes que hacer todo el rato. Nosotros tratamos a nuestro hijo así. Todo el rato le estamos diciendo lo mismo. Pero a nosotros no nos gusta eso, ¿cierto? Pero ¿saben lo que hace el Señor? El Señor nos dice todo el rato las mismas cosas. ¿Y qué creen ustedes que el Señor más repite? ¿Quién puede leer ahí el versículo 23? Éxodo 20, 23. El que lo... ¿Quién lo tenga nomás? Éxodo. Estamos en Éxodo. Sí, Éxodo 20, 23. Y en el versículo 3 que dice Éxodo 23. Alguien podría decir que es cargante el Señor. Repite las mismas cosas, pero nuestro Señor es así. Y durante toda la Escritura nos va a decir lo mismo.
Y ahí en el versículo 25 le dice a sus hijos, y si me hicieres altar de piedras, no las labréis de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. En este momento, hermanos, el Señor le está dando su ley a su pueblo. No hay nada, hermanos, peor que un pueblo sin ley. Se dice que los pueblos chicos son pueblos sin ley. En Yanquihue, los alcaldes pasan a estar nomás. Es lamentable. Pueblos chicos muchas veces sin ninguna supervisión. Y Dios ahora le está dando su ley a su pueblo. Porque ellos estuvieron, ¿cuántos años estuvieron en Egipto? Tuvieron muchos años. Y ellos vivieron muchos años bajo la ley de Egipto. Vivían bajo el régimen de Egipto, bajo la dictadura, por así decirlo, de Egipto, donde servían al pueblo de los egipcios, donde tuvieron que servir al faraón, donde tuvieron que seguir las leyes del faraón, donde tenían que seguir los estatutos del faraón, tenían que comer las comidas que le daba el faraón. Pero ahora Dios le estaba cambiando la forma de vida. Este pueblo que estaba en progreso, este pueblo que el Señor estaba formando, ahora iba a tener una ley. Ahora, el Señor no les dio la ley hasta el capítulo 20. No los tenía sin ninguna ley haciendo lo que ellos querían, porque los capítulos anteriores también nos dice que el Señor les dio ordenanzas y todas esas cosas. Pero ahora formalmente el Señor está dando su ley a su pueblo. Y muchos piensan, hermanos, que estar bajo una ley no es ser libres. Porque fíjense ustedes, el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba esclavizado bajo la ley y los dioses de Egipto. Pero ahora estaban en el desierto y estaban libres, pero el Señor les iba a dar su ley. Entonces, hay muchos que piensan que la única manera de ser libres totalmente es estar sin ninguna ley, vivir sin ninguna ley, tener un espíritu, cierto, anarquista, cierto, donde nadie te regule, donde tú eres libre, donde tú haces lo que tú quieres. Pero déjame decirte que la libertad que Dios provee es una libertad para andar en su ley. Este pueblo era libre, completamente libre, pero iba a andar en la ley de Dios. Porque la forma en la cual nosotros somos esclavos del pecado es cuando vivimos de acuerdo a nuestra ley y cuando vivimos obedeciendo la ley del pecado y cuando vivimos obedeciendo la ley de este mundo. Y se habla mucho de Éxodo capítulo 20, hay mucha discusión, muchos puntos de vista, pero aquí debemos dejar algo bien en claro, hermanos. El Señor, cuando entrega su ley, no les está diciendo, si ustedes cumplen la ley van a ser salvos. En ningún momento está haciendo eso el Señor. El Señor no está proveyendo una vía de salvación al cumplir la ley, al obedecer esta lista de mandamientos. Tampoco el Señor está haciendo una recapitulación del pacto de obras, como lo sostiene la teología del pacto bautista. No está haciendo eso el Señor acá. Sino que cuando el Señor nos da su ley, el Señor lo hace con un propósito. Porque la ley, ¿sabe lo que nos muestra a nosotros? Nos muestra nuestro pecado. Y fíjense el contexto.
El Señor está haciendo humear el monte. El Señor está con un sonido de bocina, un sonido milagroso que nadie sabe de dónde viene, pero viene del trono de Dios. Y el Señor le está diciendo al pueblo, yo soy santo y ustedes no son santos. Y yo ahora les voy a dar mi ley. Ahora les voy a dar los 10 mandamientos, les voy a ordenar su vida. Pero yo no les voy a mostrar a ustedes que pueden ser salvos a través de cumplir esta ley. Sino lo que yo les voy a mostrar a ustedes es que ustedes son pecadores y que ustedes son incapaces y que ustedes necesitan un Salvador. Es por eso que el Señor le dice en el verso 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Yo les voy a dar mi ley, le dice el Señor, pero ustedes necesitan un Salvador, porque ustedes no pueden salvarse a sí mismos. El autor Gordon Fee responde a la pregunta acerca si salva la ley o no. Y dice, en términos de su capacidad para proveer vida eterna y verdadera justicia delante de Dios, la ley era bastante inadecuada. Pero ese no era su propósito. Mas cuando se comprenden bien sus propósitos, se puede ver la ley como beneficiosa para los israelitas, como un ejemplo maravilloso de la misericordia y la gracia de Dios a su pueblo. Léala a esa luz cuando se tropiece con los tipos de leyes que existen. Va a sonar quizás contradictorio, pero la ley de Dios es una muestra de la gracia de Dios. Porque Gálatas dice que la ley no es contraria a las promesas de Dios, la ley no es contraria a la gracia de Dios, sino que el Señor en su misericordia le enseña a su pueblo a andar como Él quiere que anden. Porque fíjense ustedes, hermanos, que la mayoría de nuestros códigos civiles, de nuestros códigos legales en el mundo, por lo menos en el lado occidental, se basan en este código legal, en la ley de Dios. Es por eso que todos los países que se alejan de la ley de Dios, se alejan de Jesús, se alejan del Señor. Debemos entonces considerar la ley, hermanos, y considerar estos aspectos de la ley. La ley, hermanos, nos da el conocimiento del pecado, según Romanos 3:20. La ley nos dice que somos pecadores. Cuando yo me veo este espejo, no tendrá dioses ajenos delante de mí, dice. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. No codiciarás la casa de tu prójimo. A veces veo el césped del vecino y digo, el césped del vecino es más verde. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Oye, ¿viste lo que le pasó al vecino? Mira cómo crece el vecino, ¿qué estará vendiendo? Honra a tu padre y a tu madre. Uy, no he llamado a mi mamá, no he llamado a mi papá. Entonces cuando nosotros vemos esta ley, nosotros decimos, soy pecador. La ley nos muestra el pecado y nos muestra que necesitamos un Salvador. La ley no es mala. La ley es santa, es justa y buena. Porque la ley, hermanos, ¿de quién sale? ¿De quién viene la ley? De Dios, ¿cierto? No viene de un gobierno, no viene de la politiquería del mundo, sino que viene del corazón de Dios. Por ende es santo, es justo y es bueno. La ley no nos puede justificar. El Señor nos dio la ley para justificarnos. Porque el Señor
iba a enviar a alguien que iba a cumplir esa ley. Y ese era es el que puede justificarnos. Que alguien pueda leer Romanos 10:4. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Se dan cuenta, hermanos? El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Tremendo texto, hermano. Ahí está condensado todo lo que hemos venido hablando. Reemplace usted fin por cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió perfectamente todas las demandas de la ley. Cuando Jesús se mira al espejo de la ley, Él las cumple perfectamente. Él jamás violó ni quebrantó ninguna tilde, ninguna jota de la ley. Y esa justicia se la pasa a todos los que creen en Él. Es por eso que la Escritura nos dice que estamos vestidos de Cristo. Esa vestidura no nos pertenece, pero se nos ha otorgado por gracia. Es la vestidura de Cristo, es la armadura de Dios. Por eso dice la armadura de Dios, no es mi armadura, sino que es la justicia de Cristo que es traspasada a nosotros como algo externo a nosotros. Es por eso que nosotros nunca vamos a concordar con la teología católica romana. Porque el romanismo dice, yo no puedo considerar a una persona justa si no veo que en realidad es justa. Pero lo que dice el verdadero evangelio es que Cristo nos pasa su justicia. Él es quien justifica al impío, Él es quien justifica y cumple la ley, y todos los que creen en Él por fe reciben esa justicia. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos todas esas consideraciones a la hora de acercarnos a la ley de Dios. Porque cuando nos acercamos a la ley de Dios, hermanos, podemos caer en muchas malas interpretaciones. Podemos interpretar, podemos aplicar algo que quizás ya no aplica para nosotros en nuestros días. Y esto es lo que nosotros conocemos. Si ustedes comienzan a leer desde el versículo 20 en adelante, usted va a ver leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, y así sucesivamente, y que los podemos ver como aplicaciones prácticas de la ley del Señor, que está resumida en los 10 mandamientos. Entonces todo lo que comenzamos a ver desde esta hora, es lo que se conoce como género legal, es decir, leyes donde vemos todo lo que es el culto, todo lo que son los rituales, todo lo que son las ceremonias y también la parte civil del pueblo de Israel. Y haciendo un cierre de lo que he dicho recién, el Señor, hermanos, da esta ley porque si Él es santo, entonces su pueblo también va a ser santo. ¿Y de qué forma este pueblo va a ser santo? ¿De qué forma este pueblo va a ser santificado? ¿De qué forma se va a notar que este pueblo está apartado para Él? A través de vivir en esa ley. La santidad de Dios, hermanos, es uno de sus atributos comunicables. Porque Él tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los incomunicables son la omnipotencia, la omnipresencia y todos esos atributos que solamente Él puede tener. Pero la santidad es un atributo comunicable porque Él le otorga eso también a nosotros. Él nos va haciendo más santos, Él nos va santificando. Y a través de su ley nos muestra el camino de la santidad. Es por eso que el Señor siempre nos está diciendo,
El que me ama va a guardar mis mandamientos. El que me ama va a guardar mi palabra. Y cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que se pueden dividir en dos partes. Porque los 5 primeros mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Y a dónde creen ustedes que apuntan los otros 5 mandamientos? Hagan ustedes un análisis rápido ahí del texto. Fíjense que hasta el versículo 10, hasta el versículo 11, el Señor está hablando, ¿cierto?, del día de reposo. Y del versículo 12 en adelante, ¿a dónde creen ustedes que apuntan esos mandamientos? Enfocado hacia el otro, ¿cierto? Los primeros 5 apuntan hacia Dios y los otros 5 apuntan al prójimo. No sé si está haciendo ya usted el match ahí en su cabeza con lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento. Entonces Dios en su pacto estableció leyes para que este pueblo viva en santidad. Y cuando nosotros revisamos, hermanos, los 10 mandamientos, quizás los podemos ver como algo anticuado, como algo que quizás ya no aplica para nosotros, pero eso no es así. Hay varios pensamientos con los cuales nosotros vamos a luchar en este tiempo. El legalismo. El legalismo busca su justificación, busca su salvación, cumpliendo la ley, malentendiendo la ley de Dios y diciendo, si yo cumplo esta lista de cosas, yo voy a alcanzar salvación. Pero no es así. Yo confío en el Señor, yo confío en lo que Él hizo por mí, y eso a mí me da la fuerza para andar en su ley. Dios me da su espíritu para que yo ande conforme a su ley. Y está también el antinomianismo. El antinomianismo sostiene que los creyentes están exentos de las leyes morales o divinas, ya que la ley moral no tiene aplicación para los cristianos, o que la salvación se obtiene solo por la fe y que las obras o la ley moral no son necesarias para la salvación ni para mantener la gracia. Ahora, debemos decir lo siguiente, la ley moral está disponible para nosotros. Esto todavía está vigente. Hay algunas cosas, hay sobre todo lo que son ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con los rituales que están acá, eso ya no aplica para nosotros. Pero la ley moral, hermanos, está vigente para nosotros. Y en el Espíritu Santo nosotros podemos avanzar y podemos cumplirla. Pero no para salvarnos, sino como una evidencia de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Y aquí les pido que me acompañen a Mateo capítulo 22. Porque recuerden, hermanos, que no podemos considerar el Antiguo Testamento divorciado del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos va a dar la luz necesaria para nosotros poder interpretar lo que el Señor está diciendo en el Antiguo Testamento. Mateo 22, del 34 al 40, fíjense lo que dicen. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense ustedes, hermanos, qué simple, qué sencillo. El Señor nos dejó acá este resumen.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Otros textos paralelos añaden las fuerzas. Si yo, hermanos, quiero amar a Dios de esa forma, no debo tener dioses ajenos delante de Él. No debo tomar el nombre del Señor en vano. Debo guardar el día de reposo, el día del Señor. Y si quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, debo honrar a mis padres. Debo decir sí a la vida. Debo decir sí a un matrimonio hasta que la muerte los separe. Debo decir sí a compartir con los demás, a no robar. Debo decir sí a hablar bien de mi prójimo. Debo decir sí a contentarme con lo que el Señor me da. Porque a veces nos fijamos solamente en los no. Pero cada vez que el Señor nos dice no, Él nos está diciendo sí a otra cosa. Por ejemplo, el Señor dice no hurtarás. Quizá alguien no está hurtando. Quizá alguien no está robando. Pero quizá alguien no está compartiendo con los demás. Entonces yo no robo. Pero el Señor me está invitando a través de este no a poder bendecir a otro. Porque Él dice, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Puedo orar por mi prójimo. Puedo orar por mi hermano. Puedo defender a alguien de quien yo escuche un chisme, de quien yo escuche una mala palabra. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. La codicia, la envidia, hermanos. ¿Cuántos son envidiosos? Es más fácil decir que somos orgullosos que somos envidiosos. Pero la envidia está en nuestro corazón. La envidia se manifiesta de muchas formas. Cuando no somos agradecidos. Cuando nos quejamos de nuestro presente, cuando oh, me gustaría esto otro. La envidia está ahí, hermanos, detrás. Hoy vemos en las redes sociales, ¿cierto? La gente que viaja, gente que gasta, gente que hace tantas cosas. Y la envidia está ahí muchas veces y alimentamos a la envidia. Pero Señor, ¿qué nos manda a ser agradecidos en todo? Agradecidos con lo que tenemos. Gracias por lo que me provee, gracias por lo que puedo tener hoy, gracias porque esto es pasajero. Hay un movimiento, hermanos, que es el movimiento de la santidad, que profesa mucho y habla mucho acerca de la santidad externa también. La forma de vestirse de la mujer tiene que ser con falda, no puede maquillarse, no puedes tú ver una película, no puedes hacer absolutamente nada porque todo está mal, todo es del mundo y tienes que un poco más encerrarte en tu casa y no hacer nada. Pero el Evangelio no tiene que ver con eso. Porque hermanos, yo en lo externo puedo parecer el mejor cristiano. Puedo quizás decir no a cosas que quizás son escandalosas. Pero mi corazón, hermanos, esto es lo que yo tengo que entregarle al Señor. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Los Gálatas habían entendido mal la ley del Señor. Y los Gálatas querían justificarse por la ley, se estaban circuncidando, estaban dejando de comer ciertas cosas, pero eran hipócritas. Tanto así que el apóstol Pablo les dijo, ustedes han caído de la gracia de Dios. Y aquí, hermanos, vamos acercándonos ya a la médula del sermón.
Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El ser libres, hermanos, no estar ya en Egipto, no ser preso de los dioses de Egipto, no tiene que ser una ocasión para la carne. No tiene que ser una ocasión para, ya dejamos los ídolos de Egipto, pero ahora tenemos ídolos de otro tipo. La libertad, hermanos, a la que el Señor nos llama a vivir y andar en su ley, fíjense el contraste que hace. Primero nos dice, no uses tu libertad como ocasión para la carne. Es decir, ama a Dios con todo tu corazón. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan complicado que hacemos el evangelio muchas veces, hermanos. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos cuesta amar, hermanos. Pero ¿sabe a quién nos cuesta amar más? A las personas más cercanas. Porque a veces es fácil amar a alguien que está lejos. Pero muchas veces se hace difícil amar al cónyuge, amar al hijo, a la hija. ¿Sabe por qué es tan difícil amar al que está cercano? Porque son dos pecadores viviendo ahí. Entonces, tienes que lidiar con tu pecado y con el pecado de otro. Y muchas veces nos olvidamos del amor y pensamos que el amor tiene que ver con una batalla contra el otro. Pero no es una batalla, hermanos, sino que tengo que ver yo de qué forma ayudo al otro. ¿Sabes, hermano? ¿Cómo sabes tú si estás caminando en la ley del Señor? ¿Sabes cómo, cómo sabes tú si estás caminando en la santidad que el Señor te pide? No lo busquen, yo se lo voy a leer. Hebreos 12, 14. Fíjense lo que el Señor nos dice ahí. Seguid la paz con todos y la santidad. Ponemos a la santidad muchas veces así como en la cúspide. Y decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y la paz con todos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad. Dos cosas. Es decir, camino en la ley del Señor, amo a Dios con todo mi corazón, pero sigo también la paz con todos. Hoy día es un día donde en las redes sociales lo que vamos a ver es odio. Oh, no, tú votáis por Jara. Ah, tú votáis por Cast. Facho, comunacho. Hoy día vemos cómo la gente se muerde unos contra otros. Nadie dice, oh sí, si sale tu candidato, voy a apoyarlo. No sé si alguien vio el último debate que hubo. Fue algo infantil, hermanos. Es el nivel de políticos que hoy día tenemos. Es el nivel de los candidatos que hoy día están ahí en la papeleta. Hoy día nos vemos ayuda sino que yo te voy a hacer la vida imposible si sales. Pero hermanos, ese espíritu no tiene que estar en nuestras vidas. Porque el Señor nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos caminando como el Señor quiere? ¿Cómo sabemos si estamos siendo ese pueblo que el Señor quiere? Y aquí acompáñame por favor a Mateo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Mateo 19, 16.
Saben que esta historia me encanta. Este pasaje aquí es uno de mis favoritos. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba cumpliendo la ley el joven rico, ¿no? Yo les voy a decir que el joven rico estaba cumpliendo la última parte nomás de la ley. Se estaba saltando todo lo medular. Y estaba tomando solamente el amarás. Y tomaba las últimas 3 frases de la ley. ¿Y sabes cómo queda eso? Amarás a ti mismo. Claro, el rico estaba cumpliendo la ley. Pero estaba cumpliendo, amarás a ti mismo. ¿Por qué sabemos eso? Porque se acerca a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le empieza a enumerar, ¿cierto?, los mandamientos. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Impresionante. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes cómo saber si alguien ama a Dios? Si tú quieres saber si amas a Dios, tienes que analizar cómo amas a los demás. ¿Cuánto tiempo gastas por los demás? ¿Cuánto tiempo oras por los demás? ¿Cuánto tiempo te desvives por los demás? ¿Cuánto tiempo sufres con los demás? ¿Cuánto tiempo estás con los demás? Pero si quieres todo para ti, entonces tú no estás ni amando ni al prójimo ni amando a Dios. Porque hoy día todos reclamamos, quiero mi tiempo, quiero mi espacio. Yo necesito esto para mí. Y si no lo tengo, voy a morder a alguien. Este joven rico se fue triste porque él claramente no había guardado ninguna de esas cosas. Era un mentiroso. Y encima trató de comprar al maestro bueno. Era un cínico. Lucas 18, miren, vayan. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parece que este era chileno, chamuyento. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, ese joven rico se había hecho muchos ídolos en su corazón. Tenía muchos dioses ajenos en su corazón. Y es por eso que cuando el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dale a los pobres, él se fue triste. Porque él prefirió sus ídolos, él prefirió sus dioses ajenos antes de rendirse a los pies de Cristo. Es por eso, hermanos, que cada vez que podamos, rindamos todos nuestros ídolos, rindamos todos nuestros pecados a los pies del Señor. Porque si tú no entregas esos ídolos, si tú no entregas esos pecados van a nublar tu vista y no vas a ver al Señor y tampoco vas a ver a los demás. Para ti quizás eso es imposible, hermano, pero eso es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. A lo que te mueve el Señor, hermanos, a lo que te mueve el Espíritu Santo, es a vivir una vida no centrada en ti mismo, sino centrada en Él y centrada en los otros. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, servir a los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto ayudar a los demás, hermanos? Porque desde que el hombre y la mujer cayeron en el huerto del Edén, viven para sí mismos, construyen sus dioses, construyen sus ídolos. Y si esos ídolos no están satisfechos, entonces no pueden servir al Señor. Muchas veces decimos: Señor, yo te sirvo, pero Señor, yo haría esto, pero teniendo esto. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque una vez, hermanos, que esos ídolos caen, que esos dioses ajenos caen de nuestro corazón, entonces nosotros podemos ver a ese Dios que está en el monte hablando. A ese Dios, hermanos, que no vino a matarnos, sino que vino a probarnos, para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequemos. ¿Quieres tú, querido hermano, amar a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Quieres amar a tu prójimo tal como las Escrituras lo enseñan? Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos la guía de Dios, porque sin Él nada es posible. Ponte de pie, querido hermano.